Un grupo transversal de parlamentarios le entregó ya su patrocinio a un proyecto de ley que busca tipificar como un delito el acoso sexual callejero, un tema que reaparece en el debate público luego de que la diputada Camila Vallejo asumiera también que ha sido víctima de alguna de estas conductas. Queremos profundizar en el tema, proyectar también el trámite legislativo. Nos acompaña la presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero, Francisca Valenzuela. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo bienvenida. estás? Muchas gracias. Francisca ha sido una de las principales impulsoras del proyecto desde el Observatorio. Y ya Francisca empieza a tomar bastante forma este proyecto en la medida en que el respaldo parlamentario empieza a crecer. Primero, para que la gente lo entienda, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, nuestro proyecto de ley, que se denomina Respeto Callejero, para que la gente lo busque, hay una página web específica, de hecho, para el proyecto de ley, lo que busca es tipificar y sancionar ciertas conductas de acoso sexual callejero, ya específicamente en el ámbito sancionatorio. Además, esperamos complementarlo siempre con una rama más preventiva, educativa, ¿cierto? Claro. Pero el proyecto de ley lo que hace es precisamente tipificar, definir el acoso sexual callejero y en base a eso establece determinadas sanciones y agravantes. ¿Cómo definimos el acoso sexual callejero? Bueno, la definición es básicamente, son prácticas de connotación sexual que pueden ser explícitas o implícitas de parte de una persona desconocida hacia otra sin su consentimiento. ¿Ya? Y esto tiene el potencial de generar malestar físico o psíquico en la persona, la víctima. O sea, acá no nos estamos remitiendo solamente a una tocación en el metro, por ejemplo, sino que también nos podemos, cabe dentro de esta definición un piropo de grueso calibre. Sí, nosotros tenemos que hacer una distinción bien clara. En lo que respecta al proyecto de ley y al ámbito sancionatorio, ponemos desde los comentarios de connotación sexual explícita grave en adelante. ¿Ya? Sin embargo, también genera la sensación de malestar otro tipo de prácticas, ya que pueden considerarse no tan agresivas, pero sí generan malestar en muchas víctimas. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, cuando se habla de los comentarios de connotación sexual indirecta, ya quizás que no tienen contenido agresivo, pero sí la persona genera malestar. Por lo tanto, si bien todo eso es acoso sexual callejero, en el ámbito legislativo nosotros entendemos que nos vamos a enfocar en lo que es más grave. ¿Ya? En este caso, los comentarios de connotación sexual, las tocaciones, la masturbación pública, la persecución, todas estas cosas. Es una buena aclaración, porque cuando se inició el debate, recuerdo yo, también hubo mucha polémica sobre cuál iba a ser el alcance de las sanciones que se fueran a aplicar y de la persecución de estos hechos y cuáles iban a ser considerados como infracciones o delitos. Por ejemplo, los piropos. En algún momento se habló respecto que incluso un piropo podía ser sujeto de persecución. Eso ocurre mucho porque precisamente el tema del piropo es lo que genera más discusión. Ya aquí es donde la sociedad todavía no está de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de tocaciones, todos estamos en desacuerdo. Pero cuando yo hablo de un comentario, por ejemplo, en la calle cualquiera, y dicen, bueno, pero eso puede estar bueno o malo. Lo que nosotros como organización siempre decimos es que no lo podemos justificar bajo ninguna circunstancia, especialmente teniendo en consideración que son prácticas y agresiones sexuales que viven adolescentes desde los 11, 12 años. Entonces, independiente del contenido, ¿cierto?, del calibre, no podemos justificar, ¿cierto?, esta sensación de malestar o que un desconocido le diga algo a una menor de edad. Entonces, hay una gama bien amplia de variables a considerar cuando hablamos de esto. Entonces, por eso entendiendo que el derecho de alguien como la libertad de expresión o a lanzar un piropo está por debajo del derecho de la mujer que es sujeto de ese piropo cuando no le gusta, ¿no? Un derecho de cualquier persona, en realidad. O sea, la libertad de expresión se termina cuando ya estás invadiendo otro derecho de otra persona, ¿ya? Entonces, eso es un tema básico. De hecho, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en tema de violencia de género específicamente, dice ya, o sea, cuando hablamos de estos temas, dice ya, la libertad de expresión termina cuando efectivamente estás violando otro derecho de una persona. Y en este caso, eso ocurre. Entonces, por eso el argumento de libertad de expresión no es libertad absoluta, en realidad. Claro. ¿Hay precedentes internacionales también para respaldar este proyecto, Francisca? Existen, en el caso de Latinoamérica solamente tenemos el caso peruano, ya que ahí se aprobó la ley de acoso sexual callejero el año pasado. Las sanciones son mucho más graves que en el caso chileno, de hecho ponen varios años, hasta 5 años si no me equivoco, para casos de menores de edad. Ha sido un muy buen precedente porque el estudio comparado mostró que en el caso peruano disminuyó el acoso sexual callejero precisamente por esta sensación de que sale una nueva ley, de que se empieza a crear conciencia. Más allá del tema de la sanción en sí, es como ahora sabemos que existe el acoso sexual callejero, que es un problema, ahora la gente sabe que tiene un recurso con el cual poder denunciar, que es algo que no ocurría. Entonces nosotros esperamos crear el mismo efecto también en Chile. Eso te iba a preguntar también respecto a lo que existe hoy día y lo que habría después de la ley. Si hoy día una mujer recibe una agresión del tipo de una tocación, por ejemplo, dentro del metro,
que es más frecuente de lo que uno cree. ¿Qué puede hacer esa mujer? ¿Cuáles son los caminos y qué va a cambiar a partir de la ley o del proyecto de ley que están patrocinando los diputados? En ese sentido, vamos a ser muy francas como organización. Siempre existen dos caminos. Primero, el que muchas veces las instituciones toman, ya que, por ejemplo, no sé, Metro de Santiago dice, puedes llamar a tal número y los guardias de metro, ¿cierto?, podrían sacar a la persona. Y por otra parte tienes el camino ya más legal, que sería hacer la denuncia y todo eso. Claro. En Chile actualmente lo que opera y funciona bajo este tema de acoso sexual callejero es la ley de ofensas al pudor, la moral y las buenas costumbres. Perfecto. Ese sería como el recurso legal para poder hacer denuncias. Entonces, en rigor, se pueden hacer, sin embargo, no te lo tipifica como acoso sexual callejero. Claro, es una norma un poco más amplia, ¿no? De hecho, es tan más amplia que se presta para muchas otras cosas, al punto que se ha usado para discriminación a personas de la diversidad sexual. No sé, una señora que dijo que una mujer estaba vestida muy provocativa y ofendía su pudor y también se ejecutó una denuncia. Claro. Son casos reales, lo pueden encontrar. ¿Cómo podríamos encontrar una definición común para las buenas costumbres, como dice aquella ley? Sí. Entonces ha sido tan complejo que en realidad nosotros usamos este recurso, pero tampoco lo podemos revivir porque se presta para muchas interpretaciones y lo han querido tirar abajo también por esto mismo que te he estado contando. No sé, pues que le hace una denuncia a una pareja lesbiana, por ejemplo, no corresponde. Entonces, es necesario hacer una ley específica del tema. Y ese proyecto que ustedes están impulsando, ¿qué es lo que establecería, por ejemplo, para acercarlo a algún hecho concreto, a algún incidente concreto? Bueno, nosotras, el proyecto es bastante realista. Tengamos en consideración que en temas de delitos sexuales, violencia de género, todavía hay como cuesta un poquito posicionar como sanciones duras. Entonces, en realidad nosotros estamos como bastante realistas con eso. Tampoco queremos penalizar, no queremos meter a la cárcel a todo el mundo, o sea, por favor, no es esa la intención, pero sin embargo sí hay que tener este recurso para los casos más graves. Entonces, principalmente son multas en UTM, ¿ya? Primero desde las disculpas públicas, multa en UTM, hasta presidio menor en su grado mínimo. Y eso sería para los casos de tocación, masturbación pública más grave, o en rigor los agravantes que contempla el proyecto, que serían si la persona es menor de edad, si tiene movilidad reducida, perfecto, si el acoso fue cometido en grupo. O sea, una persona podría terminar eventualmente en la cárcel. Eventualmente sí. En función de esas agravantes también. Claro, por supuesto. Claro, pero son los casos más graves y yo creo que ahí no hay mayor discusión respecto a lo necesario que es legislar de forma más específica para esos temas, ¿no? Bueno, en este caso sí existen estas especies como de vacíos legales para los temas de delitos sexuales. Queda muy claro que si es una violación o si hay contacto directo con genitales o una agresión, eso sí es abuso sexual, pero los casos que son, por ejemplo, por encima de la ropa, una tocación por encima de la ropa, o la persona que no se te acercó y es un exhibicionista, ¿cierto?, y muestra simplemente sus partes, eso siempre en el ámbito de denuncia lo hacen pasar por ofensas al pudor. Si bien se podría buscar, no, siempre ocurre eso. Entonces, como ese registro queda en ofensas del pudor, finalmente nada. Y por otra parte, las personas desconocían absolutamente que se podía denunciar este tipo de hechos. Entonces, las cifras negras de acoso sexual callejero son del 98%, a pesar de que lo han vivido 9 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida, algún tipo de acoso, no es como solamente grave. De hecho, desde el observatorio lograron recoger, cuando lanzas tú la iniciativa, lograron recoger testimonios y se arma también una conversación bien interesante, ¿no?, al respecto, o sea, entre las propias mujeres que empiezan a contar sus historias. Ese fue uno de los fenómenos más increíbles, que tiene que ver con que se abrió un espacio para que víctimas de un tipo de violencia sexual pudieran contarlo y nunca habían podido. Entonces esto genera esta catarsis de que todo el mundo quería decir algo. Era como, a mí también me pasó, a mi mamá, o gente que nos contaba episodios que le pasó hace 10 años. O sea, imagínate una persona que hace 10 años nunca tuvo un canal para decir, yo fui víctima de acoso sexual callejero y aún recuerdo perfectamente lo que me pasó. Sí. Entonces fue como abrir una válvula y ahí nada, quedó la escoba, así como empezaron a surgir estos casos, a enterarnos lo grave que era. Es lo que le da vuelo, en definitiva, y fuerza al proyecto después. Sí, precisamente porque es muy masivo, es un tipo de violencia sexual que es muy masivo, es muy cercana y que atañe y toca directamente a las personas jóvenes, porque son principalmente quienes la sufren. Sí, claro. Entonces, obviamente, las nuevas generaciones empezaron a agarrar como más fuerza con los temas de violencia de género, a sentirse más identificadas y decir, yo también soy víctima de violencia de género. A nivel institucional siempre lo ponían como violencia intrafamiliar, ¿cierto?, o violaciones, pero no, yo también soy víctima de un tipo de violencia de género y ahora tengo un recurso que me permite decirlo. Francisca, es interesante y me gustaría vincularlo a otro tema, otro debate que se abrió ayer, claro, ayer martes, después de la rutina de Edo Caró en el Festival de Viña.
algunos de sus chistes fueron calificados como machistas, sexistas derechamente. ¿Cómo observas tú esa discusión en torno a su rutina y a sus bromas? ¿Cuál es el alcance que puede tener la iniciativa que ustedes están impulsando? Quizás no desde el punto de vista sancionatorio, pero sí respecto a la forma en la que se desarrolla este tema en espacios públicos. Bueno, aclarar que nuestro proyecto de ley jamaría que Edo Caroe se fuera preso, por ejemplo, eso no ocurriría, pero sí es bueno porque motiva la reflexión sobre el tema del sexismo y machismo en el discurso y cómo muchas veces el discurso construye realidad, ¿cierto? Justifica ciertas cosas, y en este caso particular yo creo que es bueno reflexionar sobre cómo el sentido común nos lleva a reírnos de cosas que en verdad son graves. O sea, primero pensar que la mujer es un ser pasivo en un acto sexual, ¿cierto? Que no es activo, decir que le hacen algo, que le hacen esto, que, sí, o sea, como que al final nunca se habla de consentimiento, de estas cosas. Entonces, finalmente, cómo se presenta a la mujer, ¿cierto? En las rutinas de humor es algo que es bastante cuestionado. Pensemos, de hecho, que en el Festival de Viña del Mar, ¿cuántas mujeres humoristas has visto tú? O sea, el mundo del humor es bastante masculinizado y por lo tanto, cómo nos reímos y de qué nos reímos es algo que se pone en duda. Por ejemplo, antes, en temas de diversidad sexual o ser gay, el tipo de humor era distinto. En cambio, ahora, tú sabes que se te tiran encima todas las organizaciones, que hay un tema de derechos muy fuerte, de ley antidiscriminación. Está bueno hacer esa misma reflexión para el 50% de la población de Chile. Sí. Eso. Fue uno de los debates interesantes, y queda de fondo después de lo que ocurrió el día lunes ahí en el festival. Francisca, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile. Gracias a ustedes.